tardes, honorables concejales, los funcionarios de la administración que nos acompañan, la señora secretaria, don Luis Eduardo y la señora Margarita, siendo las 5:00 del día agosto 22, damos inicio a nuestra sesión ordinaria programada para el día de hoy, con el llamado a lista de verificación del cobro, señora secretaria. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Antonov Velosa Susana. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Presente. Díaz Caballero Javier Enrique. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. García Correa Henry. Presente. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 12 concejales presentes. Le damos lectura al orden del día, señora secretaria. Orden del día, sesión ordinaria, agosto 22 de 2018. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, intervención doctora Rubiera Laverde, Fondo Local de Salud. Quinto, consideración y aprobación del acta número 056 de agosto 21 de 2018. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales Continuamos, presentes. señora secretaria. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Sus verdes praderas descansan la vista, sus aguas termales regalan salud, y en su santuario la Virgen de Lourdes infunde en sus hijos su amor y virtud. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos, señora secretaria. Intervención doctora Rubiela Laverde, Fondo Local de Salud. Muy bien, agradeciéndole a la doctora Rubiela su asistencia, su puntualidad y a su equipo de trabajo. Entonces el motivo de la invitación es pues conocer los avances logrados en el Plan Territorial de Salud y lo proyectado para el segundo semestre del 2018. Entonces, bienvenida y tiene el uso de la palabra, no sé cómo van a coordinar o... ¿Sí? ¿El doctor Fabián? Bien, bien jefe. Entonces tiene el uso de la palabra, doctor Fabián. Muy buenas tardes a todos y a todas los honorables concejales, a la mesa directiva, a la secretaria, a Luis de la parte de video. Pues me corresponde en este caso asumir el rol como secretario de Integración Social a cargo de la cartera que aborda la política pública de salud, asistir a este evento. Rubiela, que es nuestra coordinadora del Fondo Local de Salud, y todo el equipo de trabajo, el doctor Manuel Fernández, el doctor Carlos, las jefes que nos acompañan,
y las demás personas que hacen parte del equipo que también contribuyen en lo que tiene que ver con la política de salud del municipio, porque es un trabajo coordinado interinstitucionalmente dentro de la administración. Pues comentarles, y ya ellos llegarán a explicarles los avances que se han tenido en materia del plan de acción plan territorial en salud, y pues las gestiones que se han realizado para fortalecer todo lo que tiene que ver con la política de salud del municipio. Yo por mi parte les voy a adelantar de pronto unas cositas que vale la pena destacar, que se habían hablado en las anteriores intervenciones en el Consejo Municipal. Habíamos tenido pendiente la suscripción del convenio con el hospital para ejecutar las acciones del plan de intervenciones colectivas PIC. Ese se suscribió para el desarrollo, tuvimos inicio en el mes de julio, ya se están coordinando las acciones que pues ya puntualmente le van a socializar cuáles son todas las actividades que están incluidas en el plan de intervenciones colectivas. También lo que se ha hecho en materia de la compra del vehículo, que también ha sido como un compromiso determinante de la administración municipal para con el hospital y asimismo fortalecer toda la política de salud comunitaria que desarrollamos conjuntamente. El vehículo ya el contrato se hizo, como les había comentado creo en una ocasión, muy seguramente lo entregan este viernes. Hay un proceso de alistamiento y preparación del vehículo, de la parte de documentación. Ya el viernes esperamos que ya esté aquí un vehículo, es una Nissan Fortier, modelo 2018, pues no es 4x4, pero yo sé que las características del vehículo nos va a permitir acceder a las áreas rurales más dispersas del municipio y poder llevar allá todo lo que tiene que ver con los programas de promoción y prevención en salud. También les comento que hicimos una gestión por invitación de la Universidad de La Sabana. Tuvimos una reunión con la doctora Rubiela y el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, la directora de posgrados de prácticas del área de medicina. Vamos a ver si aunamos esfuerzos con la Universidad de La Sabana y desarrollamos también una estrategia para hacer ejercicios prácticos de la universidad, de estudiantes de medicina, para que hagan y apoyen los procesos de salud comunitaria, ¿no? Que ellos están muy interesados en darle una vocación especial a los estudiantes de la universidad y puedan trabajar desde el aspecto comunitario, que es ahí donde se genera la mayor cantidad de inconvenientes en materia de salud pública. Lo que se ha realizado en materia de... Hemos hecho un trabajo también con los acueductos veredales, hicimos unas reuniones con Encertavio porque hay unas condiciones que implican salud pública en materia de salubridad. Hay una participación también del técnico de saneamiento del hospital y de la Gobernación de Cundinamarca, que ejerce vigilancia y control frente al tema de las condiciones de potabilidad de las aguas. Nosotros también tenemos una corresponsabilidad ahí, hicimos una reunión particular con Encertavio cómo se puede fortalecer ese proceso y hemos avanzado, digamos, significativamente, particularmente en 2 acueductos que han venido presentando informes negativos frente al tema de las condiciones del agua. También se hicieron algunas actividades con los salones de belleza, unas capacitaciones que ha sido una preocupación inminente, digamos, en el municipio, también con el tema de tatuajes, que hay unas acciones que tenemos que coordinar naturalmente con gobierno, que es el que tiene que actuar desde la inspección. Nosotros desde la parte de salud pública se hacen algunas acciones en materia de orientaciones frente a la norma para que tengan buenas prácticas en manejo de esos establecimientos, pero ya tiene que actuar en la Secretaría de Gobierno y eventualmente también la Secretaría de Hacienda para que hagan todos los procesos de formalización y legalización de establecimientos comerciales. Nosotros hacemos lo que nos corresponde en materia de salud. Yo creo que para no extenderme y darle paso al grosso de esta intervención, le doy paso entonces a Rubielita, al doctor Manuel Fernando y al doctor Carlos, que van a hacer una exposición de todo lo que haya sido este ejercicio de salud pública del primer semestre y lo que se tiene previsto para el segundo semestre. Muchísimas gracias, honorables concejales. Buenas tardes a todos, honorables concejales, participantes. Primero que todo quiero darles las gracias por esta invitación, porque para nosotros pues es prácticamente prioritario socializar con toda la comunidad el trabajo que venimos realizando en equipo, el equipo de salud que ustedes ya conocen, y nos encontramos aquí en atención a esa solicitud que muy amablemente ustedes nos han hecho y esperamos pues brindar un panorama general del trabajo que venimos realizando en el transcurso de este año y en lo que a mí respecta les haré un panorama general de cómo trabajamos las metas del plan de desarrollo.
Entonces, toca leer aquí un poquito, que no alcanzo a ver y no traje las gafas. Bueno, entonces vamos a comenzar, como todos ya sabemos, nuestro plan de desarrollo, nuestro plan territorial. Obviamente, el plan territorial se cumple también a través de las metas del plan de desarrollo. Entonces, están como articuladas e inmersas las metas tanto del plan territorial como del plan de desarrollo. Ya del plan territorial les hablará el doctor Manuel Fernando, nuestro asesor en salud. El panorama general que presento yo, y como lo plantea como está planteado en el plan de desarrollo, es comprometidos con la garantía de los derechos de salud con equidad para los habitantes de Tabio. Entonces, desde la parte de aseguramiento, tenemos unas metas que tienen que ver con el régimen contributivo y con el régimen subsidiado. Con el régimen contributivo tenemos la meta de hacer visitas a empresas para revisar todo su sistema de seguridad social para sus empleados, para sus funcionarios. Entonces, en este año se han realizado 2 visitas a empresas privadas con el fin de garantizar que los empleados gocen del derecho a la afiliación al sistema de seguridad social y prácticamente pues que los empleadores cumplan con la responsabilidad de tener a sus empleados afiliados, obviamente mirando desde la parte de trabajo formal. Por otro lado está la afiliación al régimen subsidiado, que se realiza previo cumplimiento de los requisitos. Este tema es importantísimo que ustedes lo conozcan porque para poder afiliar a las personas al régimen de salud principal o al régimen subsidiado, ellos deben tener una encuesta de Sisbén que en este momento se está demorando aproximadamente 2 meses, tanto en el proceso de visita que se debe realizar como que suba al sistema nacional, que es el DNP, y cuando esto suceda es cuando la EPS tiene la posibilidad de afiliar a las personas a un régimen subsidiado y como todos ya lo sabemos también, en este municipio tenemos a Convida, pero obviamente la persona tiene, de acuerdo a la ley, elegir a la EPS a la que quiere pertenecer. Obviamente que siendo población vulnerable y nosotros teniendo únicamente como EPS oficina de Convida aquí en Tabio, pues la mayoría eligen afiliarse o los que lo solicitan, pues se afilian a Convida. Pero sí es importante que tengan en claro esta información. Y les quería decir también que los puntajes desde 37.80 en el sector rural y hasta 51,57 en otras cabeceras que corresponden a los niveles 1 y 2 del Sisbén, pueden ser beneficiarios del sistema del régimen subsidiado en salud. En lo que respecta a la población pobre no afiliada, se realiza búsqueda activa para que las personas hagan su afiliación al sistema de salud, al régimen subsidiado por ser población vulnerable, y obviamente los listados están en proceso de depuración permanente. Aquí, ahí no lo puedo bajar. Pero esa es la segunda, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con la garantía de los derechos en salud de acuerdo al plan de desarrollo, estamos hablando bueno, para que pase allá. Todo fue porque yo no alcanzaba a leer para recordar y no traje mis gafas. Qué pena. Cerquita se alcanza. Esa fue la primera, la segunda. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Siguiendo con aseguramiento, está planteado en el plan de desarrollo la atención prioritaria para la población vulnerable. Creo que ya también
todos sabemos que desde la Oficina de Integración Social estamos 2 personas, Dianita Abril y yo, atendiendo lo que tiene que ver con aseguramiento y obviamente con el apoyo de la contratación que tenemos de auditoría del aseguramiento. Entonces, la atención a la población vulnerable realmente se puede catalogar de prioritaria porque la mayoría, desde las 7 hasta las 5 de la tarde, estamos completamente disponibles para la atención y las consultas y los procesos que necesite la población. Y por lo general, pues, la mayoría de las personas que asisten a solicitar algo son población vulnerable. Y otra de las metas del plan de desarrollo está la contratación de una auditoría técnica y financiera que hemos contratado con Asisalud también este año y ellos pues nos apoyan en todos los procesos que tienen que ver con el aseguramiento de la población, tanto afiliación como novedades y tanto control de las autorizaciones y prácticamente en este caso de Tabio sería seguimiento a Convida, pero también seguimiento a todas las EPS que operan en el municipio, así no tengan oficina aquí. También otra de las metas son las brigadas de salud que se vienen realizando con las GEBIS, con las gestoras de bienestar y el equipo interdisciplinario del hospital que ahora tiene medicina comunitaria mediante el contrato interadministrativo del PIC. Las GEBIS realizan visita familiar con los profesionales de salud comunitaria. Pues esto ha venido cambiando bastante porque nosotros teníamos la historia de que las GEBIS iban como cada una por su lado a visitar a las familias de las veredas que se les asignaran, pero pues afortunadamente el hospital también ya está adoptando el sistema de APS, que de todas maneras es un programa que está avalado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, y a pesar de que no está oficialmente establecido en el hospital, ellos ya vienen trabajando la dinámica de no enviar a las GEBIS solas a terreno a las familias, sino que van con un médico de medicina comunitaria, con una doctora de medicina comunitaria, van las GEBIS y ellas hacen las visitas a las familias como para hacer una evaluación integral, que obviamente nosotros apoyamos desde la contratación PIC, que ya este año hicimos el contrato por el primer semestre por la contingencia de la ley de garantías. Entonces ahora pues se hizo el segundo contrato que inició a partir del 1 de agosto, en el que obviamente todas las actividades se dirigen pues a todas las dimensiones en salud, que ustedes ya conocen del Plan Decenal de Salud, que ya hemos expuesto acá cuando comenzó el año, cuando comenzó la administración, entonces ya todos los conocemos. Entonces también está la parte de las coberturas de vacunación, que también están dentro de las metas del plan de desarrollo. A la fecha de junio, hasta hoy me llegó la de julio, no alcancé a actualizar esta presentación, pero el municipio está bien en coberturas de vacunación. Se han aplicado 3.105 dosis con corte a junio de 2018. Entonces estamos cumpliendo con la meta del 95% de coberturas útiles en vacunación. Aquí, ¿qué dice? Pues este cuadrito está un poquito difícil de leer, pero en general lo que yo quise traer aquí es que si ustedes también, ya todos sabemos que las coberturas útiles de los niños nos las miden a través de los niños de 0 a 5 años, y los 5 años se terminan un día antes de que el niño cumpla los 6 años. Entonces, estas cifras se refieren a los niños que se han vacunado de recién nacidos, los que se han vacunado menores de 1 año, los que se vacunan después en refuerzo de 5 años, y están obviamente separadas por cada una de las dosis, de los nombres de las dosis que se aplican. Pero pues si ustedes lo desean, pues con mucho gusto yo les proporciono la información que me es remitida mensualmente a mi oficina del único punto de vacunación que tenemos en el municipio, que es en el hospital.
Hablando más específicamente de las campañas de salud, nosotros realizamos actividades, como ya lo he mencionado, permanentemente. Trabajamos en articulación con el hospital, que es la entidad con la que contratamos, y lo que está planteado en el plan de desarrollo con respecto a educación sexual, se programan actividades en esta dimensión para cumplir las metas del plan de desarrollo a través de las actividades que hace el hospital, inclusive también a través de las acciones que hacen las EPS, tanto en educación sexual como en prevención de cáncer de cuello uterino, como en prevención de VIH y sífilis congénita, en atención prenatal, en prevención de la mortalidad perinatal materna e infantil, en prevención de desnutrición crónica y obesidad, en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y lo que tenemos pendiente en este momento es el plan para la atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, que obviamente se debe desarrollar a través de las EPS, que tienen la obligación de atender a estas personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas y que ya obviamente son unas personas que padecen una enfermedad. Entonces, por eso el plan de atención que nosotros haríamos con respecto a las consumidoras de sustancias psicoactivas es que la EPS les haga la atención respectiva, obviamente apoyando a la familia y acompañando a la familia en este proceso para que la EPS cumpla pues con lo que debe cumplir. Aquí hay un récord, digamos, de las visitas que se han venido realizando durante todo este primer semestre. Se hicieron visitas, 2.400 visitas a través de las JEVIS que se contratan del hospital, que son 6, y que se atiende la cobertura pues a todas las veredas y al casco urbano, que esperamos pues obviamente también sea cubierto. Se han realizado carnes de gestante donde se han captado 136 maternas. Se hace la cohorte del recién nacido para la vacunación y la atención al recién nacido con 257 niños. Se han captado 36 personas en situación de discapacidad. Para vacunación, niños que de pronto no han asistido y se remiten para que sean vacunados, se han captado 29. Para salud oral, se han captado 64 personas que se canalizan al hospital. Todo lo que les estoy nombrando son personas que se captan para canalizar a los servicios de salud, pero es independiente de todo lo que es la atención, la capacitación y todo lo que se hace en las visitas familiares. Crecimiento y desarrollo se han captado 23, para planificación familiar 13, para toma de citología 14, para atención al joven de 10 a 29 años 28, para atención al adulto 56 personas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el trabajo que hacen las JEVIS no solamente es lo que hacen en el momento de la visita, sino que también hacen una canalización y búsqueda activa de pacientes o de personas que requieren algún tipo de atención especial para remitirlas a los servicios de salud. Con respecto a las visitas de apoyo, de vigilancia y control que tienen que ver con autoridad sanitaria, pues nosotros tenemos a 2 técnicas en enfermería, como ustedes ya lo saben también, que son Mila y Mariel, que juegan un papel importantísimo en este trabajo que nosotros desarrollamos. ¿Y por qué digo importantísimo? Porque es que ellas, a través directamente de la alcaldía, con la experiencia de trabajo que tienen, que ya tienen bastante experiencia, las visitas familiares, de la empatía que han venido generando en las familias, entonces eso hace que las familias pues sean como más expresivas con ellas y les den información, porque simplemente nosotros lo que queremos es ayudar a las familias, o sea, como quitar el concepto de que venimos a investigar, no, nosotros vamos a ayudar a las familias y a apoyarlas en lo que necesiten, en lo que tenga que ver con su bienestar, ya sea de prevención o de alguna atención que necesiten. Entonces, ellas son muy importantes, han llegado a la alcaldía en esta administración y de verdad que quiero resaltar el trabajo que ellas hacen, porque uno desde el escritorio
obviamente planea, uno desde el escritorio revisa, pero ellas son las que están en el terreno, son las que van a las familias y son las que realmente me traen la información de qué necesidades tienen y cómo podemos atenderlas y de esta manera cumplir todo el proceso que llevamos tanto de las metas del plan de desarrollo como de las metas del plan territorial. Entonces ellas también hacen visitas familiares, pero no son iguales a las visitas familiares que hacen las jefes del hospital que realizan una ficha, no. Los eventos que a mí me llegan de cada miembro de la familia, o sea, de acuerdo a la situación específica que tengan, a mí me llega la información y yo les pido el favor a ellas que vayan, hagan la visita, verifiquen y hagan seguimiento de la situación. Entonces, ¿con esto qué sucede? Que no se queda solamente en que las jefes hicieron una visita, hicieron una ficha, canalizaron, no, sino que nosotros a través de Mila y Maribel estamos haciendo seguimiento a las situaciones y estamos apoyando a todo el grupo familiar en la situación que se presente de acuerdo a las dimensiones en salud que mencioné anteriormente que tienen que ver con las campañas que están planteadas en el plan de desarrollo. En el primer semestre de 2018, Mila y Maribel realizaron 6 visitas diarias, o sea, 120 mensuales y 600 visitas semestrales en el semestre. 600 visitas aproximadamente, ¿no? Han realizado, porque ellas a diario, de lunes a viernes, me están haciendo visitas, aparte de que apoyan pues todos los eventos que realizamos también desde la Secretaría de Integración Social. Eventos que tenemos de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, de convivencia, salud mental, de vida saludable, de condiciones no transmisibles, o sea, de todo lo que tiene que ver con salud y de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las metas. Bueno, esta era como la parte general de lo que nosotros venimos realizando para cumplir las metas del plan de desarrollo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues de manera muy respetuosa les quiero pedir un aplauso para estas 2 niñas que realmente realizan un trabajo excelente en el municipio. Muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar al doctor Carlos. Doctor Carlos, bienvenido. Que tiene que ver con cómo está nuestro municipio respecto a epidemiología. Sí, señora.
Su ciencia. Buenas tardes. Agradezco a ustedes, señores concejales, la participación que nos permiten dentro de la parte de salud, específicamente sobre la parte del tema de epidemiología, y pues como ustedes alcanzan de pronto ahí a observar al concepto que manejamos actualmente de inteligencia epidemiológica y no vigilancia epidemiológica. Bueno, dentro de la parte de epidemiología, como ustedes saben, se comprende la articulación con las diferentes dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, y como dimensión transversal, pues a grosso modo hemos hecho esas actividades en el contexto del cumplimiento del Plan Territorial de Salud. Hablamos del fortalecimiento de los sistemas de información, que siempre creo que desde la primera vez que participé aquí en el Consejo, como en el año 2015, hablábamos de lo importante que era tener un sistema robusto que nos garantizara actualizar nuestras líneas base y obviamente mirar cómo nuestros indicadores se logran cumplir o crearnos una nueva meta en caso de no haberse podido realizar esto, pues obviamente se evaluará al final de la administración. El cumplimiento de la información en salud, que creo que es de revisión de ustedes todos los años, que es el documento de análisis de situación de salud, que fue el que reemplazó el antiguo perfil epidemiológico. La tarea que se hace articulada en muchos casos, como decía la doctora Rubiela, con Maribel y con Luzmila, en cuanto a la parte de las investigaciones epidemiológicas de campo y el control de brotes, que para el caso vigente 2018 hemos tenido solo un cierre en un curso de una institución educativa del municipio, bajando las incidencias que en otros años se manejaban. La realización de unidades de análisis, que son los espacios en los cuales específicamente se participa para evaluar el contexto, si una mortalidad era evitable o no evitable. Las búsquedas activas institucionales y comunitarias, que son una labor paralela que se realiza junto con las GEVIS, como con una información que se busca en las instituciones de salud, en este caso el hospital, los médicos particulares y la IPS Centro Médico San Luis, para identificar casos que por alguna razón, motivo o circunstancia no se llegasen a notificar y que pues obviamente involucraron un riesgo para la salud pública del municipio. Los indicadores epidemiológicos, hablando del contexto de los que llamamos trazadores, sobre eso les profundizaré ahorita un poquitico más adelante. La asistencia técnica permanente y la capacitación a las diferentes instancias, en este caso vuelvo y repito, instituciones prestadoras de salud, consultorios médicos particulares, la realización de los comités de vigilancia epidemiológica en sus tres contextos, el COVECON, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, ya lo mencionaba el doctor Fabián, han sido muy importantes la articulación con los acueductos y específicamente la reunión que se hizo con la parte de los estilistas de los salones de belleza, el gremio compuesto por ellos, el Comité de Estadísticas Vitales de la evaluación de nuestros nacimientos y defunciones, que pues nos constituyen grosso modo nuestras tasas de mortalidad y de natalidad, y el Comité de Vigilancia Epidemiológica, que pues en forma mensual siempre está actualizando sobre la situación epidemiológica desde el contexto del nivel central, o sea, el país, el departamento, y cómo esa situación puede estar interfiriendo en la salud de la población de Tabio, y al mismo tiempo pues la actualización permanente que se realiza a los médicos, que aquí puedo decir orgullosamente sí participan en este tipo de comité. Ha sido una premisa afortunada del doctor Guillermo como gerente del hospital, apoyarnos en la asistencia de los médicos para que ellos directamente sean los que se contextualicen en estos temas y estén pues a la vanguardia en cuanto al conocimiento de protocolos. Esto yo que trabajo en otros municipios puedo dar fe, no ocurre, ¿sí? Siempre se envía con todo respeto, no quiero que suene peyorativo, a personal de relleno que cumplan por firmar en un acta de asistencia. Aquí afortunadamente en el municipio se asistan directamente los médicos. Los monitoreos de vacunación, que es una estrategia paralela al programa ampliado de inmunización en articulación con epidemiología, lo cual busca evaluar en forma indirecta cómo están esas coberturas que ahorita la doctora Rubiela les plasmaba. Ahorita también ahí en una diapositiva les explico este comportamiento brevemente. Y la articulación intersectorial, que pues es todas esas tareas que hacemos con distintos gremios o distintas instancias en pro de
pues que la vigilancia, en este caso la inteligencia epidemiológica, pues se cumpla como tal. Este es el escenario de la notificación que se tuvo en el año 2017, o sea, los eventos de interés en salud pública que se manejaron en Tabio. No todos esos eventos que ustedes ven pues fueron notificados directamente aquí en el hospital, sino corresponden a información que fue notificada de pronto en municipios circunvecinos o en Bogotá o en otras ciudades con la capacidad de pronto de hacer el diagnóstico efectivo de estos casos, pero que entran a nuestro sistema de vigilancia mediante la modalidad de retroalimentación, mediante la variable lugar de residencia. Es decir, cualquiera de ustedes que asistiese a una institución de salud en Bogotá, por decir algo, y tuviesen alguno de esos eventos, mediante la variable georreferenciación sabemos que pues corresponde a uno de nuestros casos de Tabio. Esto hasta hace 3 años no funcionaba en ningún lado de Cundinamarca en forma efectiva. O sea, nos quedábamos simplemente con los casos locales y nunca teníamos en cuenta que podían haber eventos relacionados con bajo peso al nacer, con enfermedades huérfanas, con anomalías congénitas. Si ustedes alcanzan a ver ahí un casito importado de enfermedad de Chagas, distintas enfermedades de interés en salud pública que pronto no se tenía conocimiento que aquí existían. Ese cuadro consolidado pues mostraba una notificación de 408 casos acumulados de enfermedades de interés en salud pública, siendo los principales eventos de interés en este caso, en su momento era la vigilancia integrada de rabia humana, que es la agresiones por perritos y por gaticos, ¿sí? Lo que llamamos las mordeduras de perros o los arañazos de gatos, entre otros animales que están ahí implicados, y la violencia de género, que pues como evento de salud mental, de hecho por eso ingresó al sistema de vigilancia, porque es un evento con alto impacto social, un gran influenciador como determinante social de las condiciones en que la sociedad actualmente se está desenvolviendo, y pues que en este caso, como ustedes lo ven, está semaforizado ahí por ese colorcito rojo, por lo que implica en cuanto al aumento de casos. Aumento en este caso no tanto, sino llegamos como una aproximación al diagnóstico que en este caso preciso se tiene. Para el actual año este es el comportamiento que tenemos a corte semana epidemiológica 32, es decir, los casos consolidados hasta la semana anterior, fin del periodo 8, y pues estamos moviéndonos, no alcanzo a ver, en 317 casos, siendo pues nuestro principal evento de notificación sigue siendo la exposición rábica, ¿sí? Las mismas agresiones que les denominaba ahorita, que tuvo un cambio en la denominación del evento, y donde pues en articulación digamos con el área de saneamiento municipal, en este caso con Daniel en el hospital, pues se ha logrado garantizar en gran parte la administración de tratamientos, que era una actividad pendiente por parte del hospital, a aquellos casos en los cuales los animales no son observables, es decir, no se logra hacer seguimiento al perro o al gato. La parte de la violencia de género o violencia intrafamiliar también sigue en aumento, se ha fortalecido gracias a que la Comisaría de Familia actualmente notifica también los casos. Nos quedamos simplemente con los casos captados a nivel de instituciones de salud, sino en este caso como alternativa en cuanto a la consolidación de información, la Comisaría viene haciendo este ejercicio, y de pronto dentro de lo que ustedes miraban en el comportamiento del año 2017, afortunadamente nos evidencia un evento que se denomina mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal, ¿cuál es? Es la que ocurre entre la semana 22 de gestación y los primeros 7 días de nacimiento, o incluso hasta los primeros 28 días, llamándose ya mortalidad neonatal. El año pasado, si ustedes observan, alcanzábamos a tener, creo que ahí está el reporte de 3 casos. A la fecha, periodo 8, como les menciono, no tenemos afortunadamente ningún caso, que pues eso obviamente es positivo dentro del fortalecimiento que se ha venido haciendo en el municipio, en especial el programa que viene manejando el hospital en cuanto al seguimiento de gestantes, que ya mencionaba la doctora Rubiela, en cuanto al fortalecimiento de ese CARDEX, el seguimiento que hacen pues las compañeras ya mencionadas dentro del PIC, y pues digamos toda la actividad que está realizando en cuanto a cumplimiento de la guía de maternidad segura que viene realizando el hospital, que eso pues es demasiado importante. Me podría detener por cada uno de estos eventos, no es el objetivo, simplemente mostrarles el diagnóstico y el panorama de cada uno, y pues que sepan que en general no tenemos condiciones epidémicas, ¿sí? No podemos evitar al momento de que los perros sigan mordiendo o los gatos sigan arañando, ¿sí? Que es nuestra principal preocupación.
Y pues obviamente si me apuran, en los casos de violencia de género seguimos aún por debajo de las cifras, porque creo que cada uno de nosotros al final en sus casas en algún momento hemos tenido un evento de violencia de género. Entonces pues ahí creo que sigue existiendo incluso su registro y nos están notificando todos los casos que estuvieran. Dentro de ese fortalecimiento de los sistemas de información seguimos consolidando la información de IRA y EDA. Esto es importantísimo, es un periodo ya de seguimiento de 5 años. El año pasado tuvimos pico en la notificación. Aquí evaluamos cuando tuvimos pico respiratorio, un pico completamente coincidente con el que tuvimos a nivel nacional. No sé si ustedes escucharon la situación que se vivió en Cajicá con el aumento de casos con una mortalidad de H1N1 incluso, y con la consolidación que a nivel nacional hoy salió el reporte, se hizo incluso en el país con 149 casos asociados a mortalidad por H1N1. Uno de los casos que tuvimos inmersos dentro de la tabla anterior que les mostré, asociada al evento 348, que es infección respiratoria aguda grave, correspondió a un niño en el cual se hizo la unidad de análisis y afortunadamente, en el buen sentido de la palabra, se logró descartar que fuese asociada a una mortalidad por IRA. Sí, al final el niño pues tenía una condición de base que era un síndrome convulsivo a repetición, una variedad de epilepsia difícilmente manejable con un pronóstico muy malo, pero pues en la reunión de unidad de análisis que se hizo con el departamento logramos llegar al consenso que no tenía que ver con infección respiratoria aguda grave, que es una condición que se considera prevenible y que pues obviamente inferiría en los indicadores del municipio. Afortunadamente este indicador continúa en 0 en cuanto a la relación de mortalidad por infección respiratoria aguda. Entonces lo mismo, pero ya no por semanas epidemiológicas, sino por periodo. El comportamiento de la notificación de los diferentes prestadores enfocados en que una de las tareas del fortalecimiento de la autoridad sanitaria va enfocada a hacer la caracterización de las diferentes IPS o prestadores que están en el municipio. El año pasado hablábamos solo de la IPS San Luis, del doctor Mauricio del Basto y del hospital. En este caso ya tenemos también al doctor Iván Alvarado, al doctor Pompilio Nieto, y pues digamos que es una actividad que se hace en forma mensual, identificando a aquellos prestadores que cumpliendo con las normas de habilitación tienen que ser responsables en la notificación de los diferentes eventos de interés en salud pública. Este es el semaforización de RIPS. Los RIPS son la medida administrativa con la cual las instituciones de salud cobran o facturan, pero para nosotros en vigilancia se vuelve un insumo en el cual logramos sacar la morbilidad, es saber de qué se enferman las personas, porque ahí están inmersos todos los diagnósticos. Si ustedes se dan cuenta, pues el tablero es muy eficiente en cuanto al indicador de calidad y en cuanto al indicador de cobertura. Si tenemos unas deficiencias de pronto en oportunidad, el informe se pide siempre los 10 primeros días del mes, los prestadores no cumplen, pero a lo largo del año al final tenemos consolidado una importante información que nos permite pues obviamente sacar esa morbilidad que cuando ustedes quieran saber por cualquier grupo de edad de qué se enferma la gente en Tabio, con mucho gusto se les puede facilitar. El verde significa que el prestador cumplió al 100% con calidad, es decir, que cumplan la estructura de la resolución 3374, que es la norma que avala el diligenciamiento de los RIPS, que es un papel que hacen los médicos o cualquier profesional de salud. La cobertura, que se refiere a que esté la totalidad de registros, o sea, que se incluyan los registros de urgencias, consulta externa y hospitalización, y la oportunidad, que obviamente pues la información sea enviada en los 10 primeros días mes vencido, ¿sí? El amarillo pues obviamente significa que cumple en forma intermedia y el rojo pues obviamente significa que no enviaron la información en esos citados meses. Esta es la parte del monitoreo de vacunación que pues obviamente, como les mencionaba la doctora Rubiela, articula con las coberturas vigentes que tenemos de vacunación. Como les digo, es una medida que se maneja una estrategia que se maneja en forma articulada con el programa ampliado de inmunización, buscando pues obviamente mirar cómo está el comportamiento de la aplicación de los biológicos trazadores. Los biológicos trazadores son aquellos que están inmersos dentro del esquema nacional, o sea, los que obligatoriamente el Estado ha dado el aval para que se aplique a todos los niños bajo las condiciones médicas y pues lo que hacen las guías y recomendaciones respectivas. Se evalúa por grupos de edad, es decir, los menores de 1 año, los de 12 a 24, los de 24 a 36 y pues obviamente la población mayor de
de 48 meses, de 60 meses, que correspondería a los mayores de 5 años. Esta estrategia lo que hace es hacer una búsqueda sistemática por diferentes sectores que se consideran vulnerables en el municipio, buscando con esa información proyectar cómo en sí está el comportamiento de la vacunación para esos distintos grupos de edad. Si ustedes de pronto alcanzan a ver, tenemos una deficiencia aquí en la población mayor de 5 años, que es el indicador que tenemos por debajo de la meta en un 76%. ¿Qué debilidad encontramos en esto? Pues como lo explicaba la doctora Rubiela, en los 5 años se acaban un día antes de cumplir los 6 años. Entonces un niño puede estar durante todo el año sin esa vacuna, ¿sí? Y el día 5 años y 364 días vacunarse. Y pues nos ampliaría aquí la cobertura para completar. Ahí hay un papel de corresponsabilidad con los padres de familia que pues cualquiera diría que apenas uno cumple los 5 años le parten el ponqué y al otro día lo llevan a vacunar. Pero pues eso no es lo que ocurre en nosotros como padres de familia y pues aquí es donde se evidencia, digamos, esta debilidad. Segundo, pues que ya los papás nos volvemos más confiados, ya sabemos que tienen las vacunas, como dicen ya antes, cuando eran chinos chiquitos uno se preocupaba, ya cuando son más grandecitos de pronto puede haber ahí pérdida de esa adherencia a las vacunas. Entonces, y pues lo otro es que en estas poblaciones, dentro de lo que se maneja a nivel nacional, ¿sí? Se exige siempre el carnet de vacunación. Si uno quiere inscribir a su niño al jardín, exige el carnet de vacunación, mientras que en esta edad, que ya no es la edad preescolar, sino la escolar, muchos colegios obvian, ¿sí?, la entrega del carnet de vacunación y por eso pues no se hace una exigencia y no se cumple a cabalidad la cobertura. En general pues tenemos unas muy buenas coberturas en todos los biológicos, aquí están descritos, tenemos una deficiencia en la parte de fiebre amarilla. Fiebre amarilla pues es un biológico que se considera trazador, pero que pues cumple desafortunadamente una política y es que una vacuna de fiebre amarilla sirve para 2 niños. Entonces muchas instituciones la abren en el momento en que garantiza que tiene 2 personas para vacunar. Entonces eso se llama la política de frasco abierto, quiere decir que si solo llega un niño y no hay abierto frasco, pues le dicen venga después y ese venga después dilata totalmente el proceso. ¿Sí? Entonces, además que pues la fiebre amarilla ya no es una enfermedad endémica, ¿sí? Solo cuando pues uno va a hacer desplazamientos a regiones como la Orinoquía o viajes a Brasil o viajes a lo que se consideran zonas tropicales, pues se vuelve una exigencia, de resto pues no está inmersa dentro del esquema y antes se vacunaba a los niños al año para la fiebre amarilla y desde que se implementó la vacuna contra varicela se hace a los 18 meses, entonces hubo un limbo, ¿sí?, de esos 6 meses en los cuales de pronto mucha población quedó sin vacunarse, una cohorte que 6 meses que pues toca regularizarla. Como les decía, entonces este esquema es digamos una evaluación preliminar para mirar cómo nos estamos moviendo en cuanto a esquema, aún sin tener en cuenta las coberturas. Y pues para tranquilidad de ustedes, esto hace parte del informe del monitoreo de vacunación que se envió en el mes de marzo. Si ustedes miran las coberturas de vacunación que teníamos para el año 2017, que están acá, incluso si cumple las cifras por encima de lo útil. Ustedes alcanzan a ver cifras de 101%, de 102%. Quiere decir que antes se vacunaron más de los niños que teníamos como meta programática. Entonces, pues, comparado con lo que pronto en su momento se vio en el año 2016, que sí hubo debilidades, y en años anteriores, pues el año 2017 es un buen indicador para pues obviamente mirar el cumplimiento que se está dando a la fecha y que pues nos permite decir que se está cumpliendo la meta. Dentro de la parte de indicadores trazadores quiere decir que son indicadores que evalúan tanto la gestión administrativa como pues son un referente del comportamiento, digamos, del desarrollo social que puede tener el municipio. Es un mal indicador trazador tener mortalidad materna. Afortunadamente desde el año 2011 en Tabio no se presenta muerte de mujeres en estado de gestación. O sea, mantenemos una razón de 0, que pues es demasiado valioso y pues uno de los grandes retos que siempre tiene que cumplir una administración. La meta por objetivo de desarrollo sostenible está en mantener la razón de mortalidad materna en 45 más o menos. Si en Tabio, toco madera, tuviésemos una función, la razón inmediatamente se nos dispara como a 220. O sea, nos tocaría pasar como 6 o 7 años, ¿sí?, invictos otra vez para, mediante el promedio, equiparar lo que significaría una muerte materna en un año determinado. Entonces aquí en este caso, pues si se dan cuenta, ya llevamos 7 años en 0, que es demasiado, es un reto muy grande, pero pues un muy buen indicador social y sanitario.
Lo mismo que la parte de sífilis congénita, que es que los niños nazcan sin sífilis, es decir, que la mamá si adquiere la infección durante el embarazo, no la transmita a su bebé y pues obviamente la sífilis se vea implicado como un cuadro que genera años de vida ajustados a discapacidad, porque la sífilis pues es una enfermedad que causa sordera, puede causar desarrollo psicomotor, retardo del desarrollo psicomotor, ciertas condiciones que pues afectan obviamente una enfermedad que es completamente prevenible con 15.000 pesos, que es lo que valen 3 dosis de penicilina benzatínica, benzetacil. Entonces este indicador también lo tenemos en 0. En la parte de mortalidad infantil estoy hablando de niños menores de 5 años. Para el año 2016, cifra ya consolidada sin ser una tasa todavía ajustada. Ajustada quiere decir que nos permita compararnos con cualquier territorio. La tenemos preliminarmente en 6,57, la meta para el país está en 14, o sea quiere decir que estamos bien. Y para el año 2017, esa P significa cifras preliminares, es decir que todavía el DANE no ha consolidado la información total, todavía se sigue recopilando la misma. Las estadísticas vitales en Colombia tienen un retraso de 18 meses, es decir que este 2017 lo tenemos solo hasta el año 2019, la tenemos en 4.13, o sea aún todavía inferior a la que reflejamos en 2016, pero vuelvo y reitero, son cifras preliminares. Lo que ustedes ven ahí en la parte inferior corresponde a, perdón que yo no alcanzo a ver, la tasa de fecundidad. Sí, es que aquí desafortunadamente la resolución nos mata. Y ahí sí hasta ya no me da la memoria para acordarme de todos los numeritos. La tasa de fecundidad específica de 10 a 19 años es un indicador que directamente evalúa el embarazo en adolescente. O sea, lo que uno busca muchas veces, ¿sí?, es que con una población, o sea, ¿qué diferencia hay entre la tasa de fecundidad y el porcentaje de embarazo en adolescentes? Que el porcentaje de embarazo en adolescentes se calcula con la cantidad de nacimientos que hay en ese respectivo año. La tasa de fecundidad específica se calcula con la cantidad de embarazos que hay en menores de 19 años contra la población de mujeres que están en ese rango de edad. Por eso las cifras son un poquito diferentes. Si se dan cuenta, para el año 2016, cifra consolidada, alcanzamos 16.07. O sea, es inferior a la de todos los demás años. Para el año 2017 está en 18.05. Está un poquito elevada, ¿sí?, menor a la del 2015, pero si se dan cuenta, vuelvo y reitero que es importante el dato, no es información completamente consolidada por DANE, o sea, las bases no se han cerrado. Para tasa de fecundidad específica de 15 a 19, o sea, porque el embarazo en adolescente de mujer en edad fértil se maneja entre los 10 y los 19 años. O sea, ni siquiera la adolescencia se termina a los 18 años cuando las mamás tienen cédula, se termina antes de cumplir los 19 años. Se hace una diferenciación porque hay un indicador social y hay un indicador legal, que es que no deben haber embarazos entre 10 y 14 años. Todo lo que ocurre por debajo de 14 años se considera abuso sexual. Sin embargo, pues siempre en el histórico de los últimos 6-7 años, creo que hemos manejado en Tabio, hemos tenido siempre un embarazo en niña menor de 14 años. Por eso este indicador de tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años tiene esos valores siempre de 0,80, 0,82, 0,84, que de ahí es que sale la cifra. O sea, desde que haya un 0 punto algo es porque hubo por lo menos un embarazo en esa población. Y en forma de los embarazos de fecundidad específica de 15 a 19 años, que ya pues socialmente son un poquito más aceptables y pues no tenemos ya el inconveniente legal, digámoslo así, también para el año 2016 pues obviamente se refleja la menor cifra, con 30.79 y 34 tenemos preliminarmente para el año 2017. O sea, digamos que en forma eficiente se ha venido cumpliendo con esto. ¿Qué diferencia tenemos con el indicador de embarazo en adolescente formalmente? Como les digo, que lo comparamos es contra la cantidad de nacimientos, pero ustedes si se dan cuenta los nacimientos en Tabio han tenido unas fluctuaciones, ¿sí? Tuvimos un pico en el año 2016 de 304 nacimientos. Si se dan cuenta, pasamos de los 300 nacimientos cuando siempre manejábamos 270, 254, 236. Si me permiten, obviamente hacer una análisis más concienzudo, es mucho más relevante tener esas tasas de fecundidad específicas que les acabo de mostrar
mucho más relevante porque hablamos de mucha mayor cantidad de nacimientos. O sea, quiere decir que las medidas que se implementaron tuvieron mayor impacto sobre un total mayor de población. El embarazo en adolescente para 2016 correspondió al 17.1, que también pues fue la cifra que menos ha impactado desde el año 2011. O sea, es el mejor indicador del análisis de esos 6 años. Y el bajo peso al nacer, también si se dan cuenta, tuvo un porcentaje de 9,21%. También la menor cifra, es decir, bajamos por debajo pasamos por fin a un dígito, ¿sí? Al 9%, cuando pues antes nos estábamos moviendo en el 12, en el 13 en algunos años. Actualmente, como les decía, para el 2017 pues tenemos 13,22 y tenemos 19, pero pues nos falta consolidar las cifras. A priori, pues obviamente este año es un indicador de pronto de lo que significó en su momento el inicio de la administración formalmente, y pues de paso se nos vuelve pues casi que una meta, seguir manteniendo por lo menos esas cifras. Obviamente teniendo claro que es muy diferente hablar de 304 nacimientos cuando aquí hablamos de 242, o sea, casi 60 nacimientos menos, ¿sí? Es decir, casi un 25% menos de nacimientos, que pues obviamente nos desequiparían las cifras. Esta parte corresponde a la mortalidad. En esta sí digamos con cifras preliminares, hacen parte de la construcción del documento de análisis de situación de salud. Habla de las grandes causas por las que muere la población en Tabio. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2016. Perdón, doctor, qué pena, ¿le queda mucho de su exposición? No, quedan como 3 diapositivas, señor presidente. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, es que por cuestiones señor. de reglamento, entonces Sí, le señor, toca darle ya. cumplimiento al reglamento. Aquí a grosso modo. Gracias, doctor. Entre la transición 2015 y 2016, lo único que quería mostrarles relevante es que la gente en Tabio volvió a morir por las causas circulatorias, es decir, que la gente volvió a morir por cuadros de hipertensión arterial, por despecho, por problemas del corazón, no mentiras, específicamente por problemas cardíacos, ¿sí? Que es lo que dicen las cifras. Pero pues hay algo relevante de eso. Ustedes de pronto no alcanzan a discernir ahí bien los numeritos, desafortunadamente, pero ese aumento que tuvimos de causas circulatorias se manejó en lo que es población, donde pues uno esperaría que ya, como con seres humanos, pues obviamente exista un deceso. Es población, en el caso de las mujeres, mayor de 75 años, es decir, por fuera de la esperanza de vida, y en el caso de los hombres, población por encima de los 65 años, que es lo que muestra ese aumento de las cifras. Por eso pues aquí hice la categorización, es lo que nosotros llamamos mortalidad no prematura. Nos preocuparía si la gente se nos estuviera muriendo por infartos a los 45, a los 50, a los 55, porque todavía es población económicamente activa. En este caso, pues la gente está falleciendo por condiciones que uno esperaría que se presenten. Sí, señor, todavía. Y esto finalmente pues es la parte de la semaforización de las principales condiciones por las que fallece la gente en Tabio. Esto hace parte, como les digo, del documento así, simplemente para que ustedes alcanzaran a mirar, ¿sí? En qué se nos ha aumentado la mortalidad y en qué se nos ha disminuido la mortalidad, que digamos que es parte del diagnóstico que se entrega en ese documento ASIS. Esta es la parte de por qué nos enfermamos en Tabio. En este caso, pues son las enfermedades crónicas no transmisibles, es lógico, si la gente se enferma más de hipertensión arterial, probablemente eso es lo que la va a llevar a la muerte y a ese tipo de condiciones. La envidia también, pero no la hemos podido medir, señor presidente. Muchas gracias, muy amables. Me falta del Plan Local de Salud. El doctor Manuel Fernando. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues agradecerles la oportunidad que nos da de que veamos cómo vamos en salud. Segundo, pedirles disculpas porque es un tema tan complejo y toca reducirlo en un periodo de tiempo y en una dinámica que hicimos nosotros para que podamos entender cómo vamos en nuestro plan de acción en salud, porque si simplemente les mostráramos a nosotros el seguimiento financiero y de una planeación, les mostraría solo los números que vemos ahorita. Más bien, lo que vamos a ver ahorita muestra cómo hemos cumplido
y hemos llegado a los resultados que la doctora Rubiela y el doctor Carlos inicialmente les presentaron. Las acciones en salud no son de corto plazo, son de largo plazo, muy largo plazo. Este es el resultado de varias gestiones que las administraciones, esta y anteriores, han hecho, y de una política decenal en salud pública, y que toca seguir haciendo. Nosotros siempre decimos que el resultado de lo que ustedes y nosotros hagamos se ve en el sector salud. Simplemente les pongo el ejemplo de construir una placahuella, ya que nos gustan las obras. El hecho de que la construya o no la construya tiene una afectación en el sector salud, y que posteriormente el resultado lo vamos a ver allá, y la implicación no la vemos en esta planeación. El resultado que les voy a mostrar ahorita es con corte al segundo trimestre. Y les tengo una muy buena noticia: a nosotros no es que nos evaluemos nosotros, sino nos tienen evaluando a nivel nacional y hasta internacional. En el marco de la resolución 1536 del 2015 se hace seguimiento a las acciones del Plan de Acción en Salud reportando a la plataforma que para el efecto tiene el Ministerio de Salud. Esta plataforma fue creada específicamente para que todos los municipios, departamentos y distritos del país empezaran a mostrar su planeación y su ejecución de actividades en salud. Qué tristeza que no se ve. Bueno, la plataforma tiene varios esquemas y les contextualizo rápidamente en qué consiste. Consiste en una estrategia de involucrar todas las acciones en salud, los recursos de la salud, y en la construcción del plan territorial se tuvo en cuenta todas las implicaciones que generan tensiones en salud, no solamente las que están en el sector salud. Les pongo un ejemplo: en el municipio de Tabio hay una tensión que no depende del sector salud, pero afecta sustancialmente al sector salud, que es el agua potable. Sin necesidad de que nosotros tengamos que tener las acciones en salud, tenemos que hacerle seguimiento a qué se está haciendo a través de la administración y de todo el factor intersectorial para lograr mejores coberturas y mejor calidad de agua, tanto por los servicios públicos, tanto por entidades públicas como por las entidades privadas que presten los servicios, sin que nosotros, como el sector salud, sea el principal inversor en ese asunto, pero sí el principal seguidor de que las cosas se cumplan, porque es una tensión importante. Como esto se mide con tensiones y en el territorio, yo no puedo hablar acá, como les dijo el doctor Carlos, sino de indicadores de muerte. Los indicadores de nosotros es mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad en personas, mortalidad por violencia, mortalidad por accidentes de tránsito, todas mortalidades prevenibles. Y entonces lo vemos dentro de un contexto. Cuando montamos nosotros en la plataforma, ellos empiezan a medir, no sé, en la parte de abajo alcanzan a ver ustedes un semáforo, y cualquier entidad de control nos puede estar en este momento monitoreando de que los recursos que nos asignaron, que corresponden casi al 30% de los recursos del municipio, se estén ejecutando de acuerdo a la planeación que nosotros perfectamente involucramos inicialmente en la elaboración del plan territorial. Entidades de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y específicamente la Contaduría General de la Nación, a través de los informes que presenta Hacienda, como los que presentamos nosotros y los que presentan en contratación, los están usando para verificar la completitud de las acciones. Si yo les hubiera explicado esto, simplemente queda como una cifra, pero el resultado también nos los están midiendo por eficiencia y eficacia a través de los informes que en el análisis de situación en salud se van viendo. No es lo mismo ejecutar 100 millones de pesos y tener muertes maternas a ejecutar 100 millones de pesos y mantener muertes maternas o disminuir los indicadores que teníamos en altos niveles. Bueno, yo les comento rápido y a grandes rasgos cómo es que está
el comportamiento de nuestros indicadores de eficiencia y eficacia. Cuando no entramos, podemos entrar, es más, todos ustedes pueden entrar a la plataforma, después si ustedes quieren les explico cómo, para mirar, y se pueden mirar los de cualquier municipio, para que ustedes se miren y se comparen. Una cosa que nosotros estamos haciendo es comparándonos regionalmente. A nosotros nos están comparando como región central por los indicadores, por aquellos proyectos de ley que están surcando por el Congreso, de convertirnos en áreas metropolitanas. Entonces nos están midiendo respecto a cómo es nuestra ejecución fiscal, cómo es nuestra eficiencia y nuestra eficacia. Algo importante es que nosotros en este momento tenemos una eficacia del 60% respecto a los indicadores que en materia de eficacia, que para mí es importante en este momento recalcar qué es eficiencia y qué es eficacia dentro de los conceptos de planeación. Eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Y eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión del mínimo de los recursos posibles y en el menor tiempo posible. Si algo tiene el municipio de Tabio comparado con los municipios de alrededor, nosotros tenemos una connotación, es que la asignación de recursos es mucho menor a la que tienen los demás municipios por su categorización. Y estamos teniendo mejores resultados en materia de salud pública. ¿Qué significa y qué nos mide en ese sentido? No nos mide que el desempeño fiscal sea bueno, porque lo tenemos bien. Nos mide en la necesidad que tenemos de continuar ejecutando una serie de recursos para poder continuar con esos indicadores. ¿A través de qué? De la racionalización y uso racional prácticamente de los recursos que tenemos. No les vamos a mostrar acá el plan de acción en salud, pero es un plan de acción en salud que nos va a llevar a una nueva medida que tomó el gobierno nacional antes de irse, el anterior, en cuanto a cómo vamos a abordar con las demás metas. Esto que nos lleva como consecuencia es que muchos de los problemas de los demás municipios de carácter macro se están empezando a venir hacia el municipio, que si bien es cierto no afectan directamente a la salud, sí la implican, como es el caso del consumo de sustancias psicoactivas, como es el caso de la violencia intrafamiliar, que en los demás sectores sí se está empezando a proliferar de una manera mucho más amplia, pero por nuestros indicadores son nicho para que aquí puedan empezar a prosperar. En cuanto a la eficiencia, como lo vimos, tenemos una eficiencia del 62%, en materia, teniendo en cuenta el corte o el esperado que era del 55% a mitad del periodo evaluado. Recuerdo, esto es con corte al 30 de junio. Porque los análisis no los hacen trimestral. Les comento, esta es la eficiencia financiera de los recursos. Lástima que no se pueda lograr. A ver, vuelvo y les digo, el 30% de los recursos del municipio están inmersos en salud, en el Fondo Local de Salud. La ventaja, lo digo por la experiencia que se tiene de muchos años, es que más del 90% de esos recursos se ejecutan sin situación de fondos, pero no quiere decir que no sean de nosotros, y se van para el régimen subsidiado para la afiliación de aproximadamente entre 4.500 y 5.000 personas. La noticia que les doy a ustedes para que les comenten a todas las personas que ustedes tienen en sus veredas y en sus sitios donde viven, sus barrios, es que de acuerdo a una nueva normativa y unas nuevas indicaciones del gobierno nacional viene una depuración grande en cuanto a la cuestión de subsidios en materia de salud. El gobierno nacional hizo un cruce, la UPGB, no sé si ustedes saben, esa es la que está haciendo la fiscalización de los parafiscales, hizo un cruce entre las declaraciones de renta presentadas en el año 2016 y la población que está en el CISBEN para poder determinar que si tienen o no el primer beneficio,
del sector salud. Y ya nos ordenó hacer esa depuración, y les comento que es casi un 30% de la población que va a empezar. Y entonces van a ser situaciones que a ustedes les van a preguntar, venga, ¿por qué me sacaron a mí del régimen subsidiado si soy tan buena persona? No, si en este momento, entonces esos van a ser motivos por los cuales en este momento va a generar impacto. Entonces, esos recursos nos los están haciendo racionalizar. Otra connotación que les quiero decir en este momento. El gobierno nacional empezó a desahorrar recursos del FONPEB a los municipios. Eso es grave, si yo lo veo desde el punto de vista de las pensiones territoriales. ¿Qué significa? Que está sacando recursos de las pensiones territoriales para asignarlas al sector salud y disminuir los recursos de lo que antes teníamos y que llamábamos FOSIGA. Eso tiene una connotación de que posteriormente a ustedes les van a llegar aquí los de la Secretaría de Hacienda a mirar a ver cómo empezamos a sanear un poquito esos saldos que el gobierno nacional nos está descontando a todos los municipios del país en cuanto al Fondo Territorial de Pensiones. Y nos está haciendo garantizar que, vuelvo insisto, si son, independientemente que sean recursos en situación de fondo, son recursos que le pertenecen al municipio y el municipio debe responder por ellos. Bueno, esta gráfica o esta tabla nos mostraba que a pesar de que tenemos una eficiencia alta, tenemos programadas unas acciones específicas o unas actividades que ya les dijo Rubiela para el segundo semestre, que van a tener impacto en cuanto a la ejecución de recursos, pero van a continuar y mantener con la realización de las acciones que en este momento el municipio tiene planeadas para lo que es el segundo y tercer trimestre, el tercer y cuarto trimestre del año. Lo que les decía ahorita respecto a esta información, si ustedes requieren, se las podemos hacer llegar en cuanto a cuáles son las acciones que quedan pendientes de ejecutar durante el segundo semestre. Algunas de ellas ya están en ejecución, como la adquisición de un vehículo para fortalecerlo del hospital y lo del contrato de ampliación del plan de intervenciones colectivas. Algo que viene para el otro año y que de una vez yo quiero que ustedes se vayan familiarizando es con las rutas integrales de atención en salud. El gobierno nacional, a través de un decreto del 6 de agosto, implementó 2 rutas ya definidas que tienen que ver con la promoción de la salud, promoción y sostenibilidad de la salud, y la otra es la de maternidad y maternidad saludable. ¿Por qué quiero hablarles de estas rutas? Porque cambia totalmente el mecanismo de atención en salud. Acaba con una serie de situaciones en las cuales involucra a todas las administraciones públicas en la elaboración de todas las acciones en salud y ordena adaptar estas rutas a nivel municipal mediante acuerdos en el Consejo Municipal en cuanto a establecer la ruta y la atención que el municipio debe implementar dentro de ello. Da una progresividad y una transitoriedad. La progresividad dice que estas deben ser implementadas en la medida en que la situación en salud lo amerite. Por eso era importante a ustedes decirles cómo vamos, y es importante que ustedes ya vayan empezando a preocuparse por la atención de salud del municipio, porque son los indicadores que en última, más que la parte de recursos, va a definir la efectividad de una administración. Y la transitoriedad es que nos da 3 años para implementarla. Nos ordena mirar el talento humano y la estructura. Algo que va a tener que hacer esta administración o la otra, algo que va a tener que hacer el municipio, llamémoslo así más bien, es pensar en separar de la Secretaría la parte de salud y crearla exclusivamente como Secretaría de Salud. En el contexto de que la Secretaría de Salud, que el sector salud tiene planeación estratégica independiente, fondo local de salud, o sea, tiene presupuesto independiente. Y además, desde la ley 10 del 90,
somos direcciones territoriales de salud, o sea, no pertenecemos ni siquiera al sector central, sino somos un ente adscrito a los municipios y que pertenecen a los ministerios. Razón por la cual, no sé, a partir de más o menos 98, fueron metiéndose dentro del nivel central y creándose en las secretarías de desarrollo, de integración social, en fin. Pero eso es fundamental y ya con esta normativa no lo empieza a exigir. Y por último, nos habla de los monitoreos y evaluación que tienen que ser trimestrales y son los entes de regulación política de las entidades territoriales los que tienen que entregar ahora los informes trimestrales a los entes de control. Es decir, le dio características administrativas a los consejos y asambleas, en el sentido de que son los que en este momento nos van a evaluar. Posteriormente, cuando se implemente ya la norma, estamos hablando de la progresividad y transitoriedad de 3 meses. Era importante hablarles y decirles que vamos a empezar a desarrollar de pronto posteriormente unas capacitaciones con ustedes, con el departamento y con el mismo ministerio a gestionarlas, para que nos vayamos entendiendo y empapando en el asunto independientemente cuál sea el resultado o nuestro futuro. Lo importante es que vayamos ya entendiendo que la cuestión de la salud ha venido cambiando y que los resultados han sido positivos. Con esto, honorables concejales, nosotros queríamos decirles a ustedes, primero que todo, muchas gracias por el apoyo que nos dan en la administración. Segundo, decirles a ustedes que vamos bien en salud, pero no significa que tenemos que bajar la guardia. Hay indicadores, aparte de los que dijo el doctor Carlos en parte de epidemiología, que nos toca fortalecer. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la atención en salud y el inconveniente que tenemos con Convida y con la atención de salud. Las quejas han venido aumentando. El suministro de medicamentos, la sostenibilidad del personal que nos tiene Convida. O sea, esa parte de la atención en salud a través de la auditoría ha sido compleja, pero ahí la llevamos. Otro punto fundamental en donde nosotros somos claros que tenemos que tener mucho fortalecimiento y mirar qué posibilidad existe a futuro de hablar de una política pública tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y posteriormente, todo lo que tiene que ver para nosotros exclusivamente con el manejo integral de la población venezolana. Entonces, son 3 temas que pues dependemos mucho de las políticas gubernamentales y de los lineamientos del departamento, pero que con seguridad nosotros estamos trabajando en el tema, estamos haciendo identificación de ese tipo de población, no con el ánimo de discriminar, sino de poder tenerla identificada. Y a propósito, si ustedes saben de estas poblaciones, háganlos que se acerquen para seguir manejando el censo o el listado que nos ordena la normativa. Aclararles que esas personas solamente pueden pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo, siempre y cuando tengan su permiso, no, el permiso ese que dio el ministerio, el permiso transitorio. Y tercero, que los niños, los bebés que nazcan de padres venezolanos son colombianos, entonces son situaciones que se están proliferando y en la sabana de Bogotá está muy acrecentado la situación. Entonces, pues, esta es la realidad de nosotros, señores concejales, y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, doctor. Yo le voy a dar el uso de la palabra a los honorables concejales. Si hay alguna inquietud, tiene el uso de la palabra la concejal Janet Durán del Partido Liberal Colombiano. Viva. Buenas tardes para toda la corporación, las personas que nos acompañan de la comunidad y de la administración, bienvenidos todos. Primero que todo, felicitar a la Secretaría de Integración Social en cabeza del jefe Fabián y a la señora Rubiela por el manejo de esta oficina. Me doy cuenta que las metas se están ajustando al actual programa de esta administración.
No aplaudimos la mayoría, señora Rubiela, no porque no queramos a Mila y a Maribel mucho menos, sino porque es algo que está prohibido aquí en el Consejo, pero sí es un agradecimiento, yo creo que casi de parte de todos, porque notamos el esfuerzo y el agrado con que ellas realmente realizan su trabajo. Entonces, el aplauso se lo haremos afuera o el apretón ahorita más tarde. Unas preguntitas que tenía aquí para que le lleven a su jefe, Fabián. Primero que todo, la felicitación por la gestión de la Fortorner, esa que nos habló, que les va a llegar para el apoyo de la Secretaría de Salud. Yo he sido muy cansona con el gerente del hospital en el caso de los abuelitos y él me ha respondido de muy buena manera y me ha colaborado. No sabía que ustedes también tenían un médico para hacer visita de pronto domiciliaria. Es un caso especial que le quería comentar aquí antes de que se me escape. La señora Gracielita del Pensil está muy malita y le habían solicitado una médico domiciliario. Creo que no se lo aprobaron, pero pues ya que veo que ustedes tienen aquí como de pronto la manera de ir a hacerle una visita médica, pues como para que lo tengan ahí en su agenda. El señor Carlos de epidemiología, quería hacerle dos preguntitas. ¿Cómo hace un habitante del municipio para solicitar, por ejemplo, o si se puede solicitar una fumigación en la casa de algún habitante de acá? Las casas de campo suelen tener muchas arañas y esto, y me preguntaba un señor el otro día, ¿cómo hago? Que es que tengo un problema con arañas, no sé si serán de las flores, no sé si serán de qué, pero ¿cómo hace la persona para solicitar, o si se puede solicitar, o qué costo tiene, a dónde dirigimos estas personas que están preguntando a veces por estas fumigaciones? Vamos para casi 2 años con el mismo tema de que hay mucho virus de gripa, virus estomacal, bronquitis. No sé si también tiene que ver con el tema de aquí yo no sé si el clima tendrá que ver con esto, pero si también uno se da cuenta que en tierra caliente fumigan para todas estas cuestiones, que para el dengue y para todo este tipo de virus. No sé si acá en esta tierra fría aplicará un sistema así de fumigación para estos casos. Vi en el cuadro de semaforización algo que decía abajo Cisne. ¿Cisne será Campo Victoria o...? Ah, bueno, que me quedó la duda, yo dije, no lo veo registrado ahí. Ah, bueno, era eso nomás para que por favor me conteste la pregunta de la fumigación, para pues poder llevar y la razón de la abuelita del Pensil. Si me puede contestar lo de la fumigación. Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales respecto a lo de la visita. Estas se hacen a través de las auxiliares de enfermería y se programan para hacerle acompañamiento para que sea la EPS. Nuestra función como administración es hacer vigilancia para que el asegurador cumpla con lo que tiene que hacer. Entonces será un dato que nosotros vamos a anotar y empezaremos. Claro, en caso de que se necesite hacer una unidad de análisis específica en una cuestión netamente de interés en salud pública, efectivamente el médico epidemiólogo y el equipo que lo acompaña van y hacen dentro de un contexto y un protocolo que ya está definido. Sí. Eso en cuanto a la solicitud de la asistencia médica o de prestación de servicios de salud que se puede hacer. En cuanto a lo de la parte de fumigación, sí nos toca ser muy enfáticos y muy claros en un aspecto, y es que las áreas privadas corresponden a ellos toda la manutención para mantener la salubridad interna. Lo que sí podemos en un momento determinado es darles asistencia para que sean ellos, a través de algunos mecanismos, como a través de la UMATA puede ser, o de las Secretarías de Agricultura, el manejo de control de plagas junto con los técnicos de saneamiento de la alcaldía, pero los recursos y toda la parte
de fumigación y de atención le corresponde a cada persona, a cada privado. ¿Sí? O sea, lo que sí se puede otorgar es la asistencia para cómo hacerlo. Y qué empresas si lo tienen que hacer, porque esto sí es importante también, porque hay algo fundamental, lo que son áreas públicas, sí le corresponde al municipio hacerlo, ¿sí? A través pues de los programas que existen de control de plagas, lavado de tanques, etcétera, etcétera. Ah, bien. Se me escapó aquí una pregunta que tenía y me pasé y no me di cuenta qué horas. ¿Cómo está el tema en la actualidad en la calidad del servicio con vida? ¿Cuántos casos han sido depurados de toda esta cantidad de casos que nos hablaban meses atrás? Y hay un tema también que la gente está comentando, que se canceló el contrato con cancerología y ahí tenemos bastantes personas ya como con orden de cirugía y de tratamientos de cáncer y esto. Pues le preguntan a uno y Bueno, no tengo ni idea. digamos que lo que yo les hablaba al comienzo, pues que la única EPS que tenemos oficina en el municipio es Convida. Entonces resulta que Convida sí realiza contratos con los prestadores de salud, pero esos contratos a veces los hacen solamente por 3 meses y después se demoran haciendo un contrato 2 meses. O sea, son contrataciones temporales que ellos hacen y que desafortunadamente también van cambiando de entidad, y eso hace que las personas que llevan un seguimiento en determinada prestador de salud lo interrumpan y se vayan a otro sitio porque ya terminaron el contrato con esa empresa y lo van a hacer con una nueva empresa. Esa es una dinámica casi que constante en lo que tiene que ver con Convida, y ellos pues hacen sus contratos allá y nos informan a nosotros cuando nosotros hacemos la gestión con la coordinadora de Convida para el municipio, que es la doctora Diana. Entonces ella es la que nos está manifestando que el contrato está en proceso, o ella nos manifiesta, no, ese contrato se canceló, pero se va a hacer con otra entidad y está en proceso. Digamos, esa es una dinámica que hemos venido conociendo prácticamente desde que estoy en el sector salud en lo que tiene que ver con Convida. Obviamente nosotros le informamos a los usuarios y a través de aseguramiento con el apoyo de la persona que trabaja, digamos, desde Asisalud, hacemos el contacto con Convida y ayudamos a las personas para que esos procesos de autorizaciones y todo se gestionen de una forma más rápida. Pero en realidad los procesos de todas formas siguen siendo lentos, no siguen siendo efectivos para los usuarios de una manera como debería ser, y la esperanza que tenemos es que todos los gobiernos nos prometen que van a apretar a las EPS, entonces pues uno siempre se queda esperanzado en que en realidad este gobierno sí va a apretar a las EPS, teniendo en cuenta que el trabajo que les mencionaba el doctor Manuel Fernando de las RIAS, Rutas Integrales de Atención, va a involucrar a 3 actores que son completamente fundamentales y que tenemos que trabajar en articulación, que son los entes territoriales, las EPS que operan en el municipio y las IPS que operan en el municipio. Entonces, todo parece indicar que ese trabajo de las RIAS nos va a articular y nos va a fortalecer, porque el Ministerio de Salud obviamente está pendiente de que los actores que intervienen hagan lo que tienen que hacer. Entonces, prácticamente no tengo una respuesta muy específica referente a, por ejemplo, a quejas de Convida. Nosotros las solucionamos a través del correo electrónico, enviándole los casos a la coordinadora, la doctora Diana, y ella nos los ayuda a solucionar, pero así como casos más específicos. Yo pues en el transcurso de este año tengo aproximadamente 35 casos a los cuales pues los hemos apoyado y hemos dado solución a la situación dentro del poder que tenemos para que se haga la autorización rápido, pero cuando ya es que se termina el contrato, ahí sí se nos escapa de nuestra competencia poder hacer que Convida acelere el contrato con la entidad prestadora de salud. Gracias, presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra la concejal Susana Andonov del partido Cambio Radical, manifestándole que su bancada tiene 20 minutos en este momento. Gracias, presidente. Pues saludando a los compañeros concejales, a la doctora Rubiela, al doctor Manuel Fernando, al doctor Carlos, a doña Mina, y a Maribel,
Luis Eduardo, doña Mónica y doña Margarita. ¿Y el doctor se fue? ¿El doctor Fabián? Sí. Nos dejó saludos. Manifestando que así pues como lo dijo en su intervención la doctora Rubiela, la verdad estas 6 personas que son gestoras de bienestar, gestores de bienestar, porque ahora se llaman gestores de bienestar, antes promotoras de salud, la verdad pues son personas que deben de gastar o sus energías prácticamente desde por la mañana hasta la tarde, pero que lo hacen con toda la responsabilidad y con ese sentido de pertenencia en sus cargos acerca de la labor que tienen que hacer día a día para poder visitar y para poder informar. Yo les estoy dando la espalda, poder informar los casos que se puedan presentar y que realmente se puedan reportar, como son, ya lo ha dicho la doctora Rubiela, en crecimiento, en planificación, si hay personas que tengan que hacerse su examen de citología, los embarazos en adolescentes y llevarles ese control a esas niñas que están en embarazo precisamente para que no haya riesgos para en el momento del parto. Y de verdad pues ojalá que sigan con esta labor que ustedes hacen en coordinación con la doctora Rubiela, y como lo decíamos, tiene un excelente equipo de trabajo. El doctor Carlos pues nos ha acompañado ya en esta administración, en la anterior, creo, doctor Carlos, el doctor Manuel Fernando de igual manera, y son personas que se trabajó el plan local de salud de una manera muy profesional. El doctor Manuel Fernando, cuando fue presentado acá al Consejo Municipal. Dentro de esas visitas que hacen las gestoras de bienestar, me quedaba la inquietud, y ya que está aquí el doctor Carlos, de si de pronto se encontraban, digamos, personas con cáncer que no han tenido un seguimiento, de pronto personas que tengan algún brote, de pronto en el sentido de los casos que se han presentado, ojalá que no, doctor Carlos, acá con la llegada precisamente lo que dice el doctor Manuel Fernando de las personas de Venezuela que han traído varias enfermedades precisamente por la falta de vacunación allí, pero que ya en la frontera, realmente en la parte de Cúcuta y toda la costa, la costa atlántica, se ha tratado ya de frenar, que es lo del sarampión. Creo que acá, doctor Carlos, pues de las personas que han llegado, y ojalá se le haga ese seguimiento, doctor Manuel Fernando, ya que lo insinuaba del control a los venezolanos y a los niños, son personas que de pronto han llegado, pero ojalá se haga ese seguimiento a los niños, doctor Carlos, de los que vienen pues pequeños, porque pues ya vemos el brote de sarampión que digamos que se ha propagado, lógicamente por la falta de vacunación en nuestro vecino país. Creo que aquí, doctor Carlos, no se ha presentado hasta el momento ningún brote de sarampión. Entonces, pues, como le decía el doctor Carlos, el control de brotes, pues realmente ha estado solamente en una institución educativa, pero eso fue más que todo, doctor Carlos, en esta institución educativa, ese control de brotes fue porque gripe, varicela, correcto, que ya han sido controlados, correcto. Ah, perfecto. Y se corta, correcto. Ah, perfecto, perfecto, doctor Carlos. El monitoreo de vacunación de paso nos sirve para reforzar las coberturas. Sarampión se mide al año de edad, a los 5 años. La cobertura para sarampión un año estaba en el 100%. Y dentro de la estrategia del monitoreo, junto con la búsqueda de actividad comunitaria, se terminó a hacer la caracterización de esa población venezolana. De hecho, lo que comentaba el doctor Manuel Fernando,
es buscando no estigmatizar a esa población, sino mantenerla en un seguimiento exhaustivo. Y afortunadamente pues a la fecha no hemos tenido ningún caso relacionado con venezolano con eventos de interés en salud pública a la fecha. Perfecto. Sí, lo más importante es que pues la personalidad y todos los entes, que se tenga ese censo precisamente de cuántas personas se adultan, niños y los que puedan pues nacer, porque pues igual se va a hacer ese control, doctor Carlos, que precisamente no tengamos esos brotes que realmente han surgido en la parte de la costa. Gracias, doctor Carlos. Y lo otro, pues que se hablaba con bastante importancia, voy a decirlo así, es el control de agua, que precisamente el concejal Juan Manuel lo abordaba anoche con el técnico de sanidad, doctor Manuel Fernando, con Daniel, de que si se realmente por parte de la oficina de él se hacía un control precisamente al agua de los acueductos veredales y el urbano, y la conclusión de él era que había encontrado una excelente calidad. O sea, tanto, solamente creo que había pasado el informe solamente Salibarba, Azojuaica, El Hornillo y el municipal, pero faltaban otros acueductos veredales que tenemos acá, doctor Manuel Fernando, que no han hecho, que no ha pasado ese control de la calidad del agua. Entonces es importante, él creo que ya nuevamente va a volver a pedir ese informe, porque la verdad amerita que no solamente estos acueductos veredales que he nombrado se preocupen por brindar una excelente calidad del agua a los tabiunos. Sabemos que vivimos del recurso hídrico y que tenemos que cuidar nuestras fuentes, de no contaminarlas con basuras, porque ahí viene precisamente la proliferación de la contaminación del agua y de químicos. Entonces lo importante es que se haga el seguimiento a los otros acueductos veredales. Mire, doctora, aquí hay una cosa importante con respecto al seguimiento de todos los factores de riesgo al ambiente. Uno de esos tiene que ver con el seguimiento que se le hace al indicador, al IRCA, a través de la gobernación de Cundinamarca en cuanto a la calidad del agua. Es fundamental tener presente que la administración pública garantiza el agua hasta la entrada a las casas. Nosotros estamos haciendo un énfasis en que de nada sacamos llevándole agua potable a las casas si en las casas no hacen lavado de tanque constante. Correcto. Segundo, si no verifican el estado de los tubos, de las tuberías. Muchas casas de estos sitios, sobre todo en los centros urbanos, son muy viejas y todavía tienen tubería de hierro. Y eso está generando más problemas gastrointestinales que el mismo consumo de otro tipo de alimentos. Entonces, aparte de hacer seguimiento a lo de los acueductos, porque ellos sean veredales o sean públicos, tienen que cumplir con una normativa, y la normativa está establecida en que si usted cobra, usted tiene que convertirse en acueducto. Por lo tanto, tiene que hacer los análisis de agua necesarios y los tratamientos de agua, porque usted está teniendo una tarifa, razón por la cual nosotros hemos tenido con la Superintendencia de Servicios Públicos un constante acercamiento por los requerimientos que ellos mismos nos han hecho. Es algo que nosotros estamos teniendo, y más que, vuelvo e insisto, que la misma calidad y cobertura es la generación de conciencia de la toma y del manejo y uso racional de esa agua. Gracias, doctor Manuel Fernando. Importante, pues, realmente este complemento que ha hecho de cómo tenemos que controlar el agua y cómo la debemos de cuidar y hacer el uso razonado precisamente del agua, porque siempre culpamos a los acueductos de que no hay un control en la parte de los acueductos veredales, y nosotros también tenemos que tener esa conciencia. En cuanto al plan local de salud, pues, doctor Manuel Fernando, una eficiencia del 62%, yo pienso que se ha trabajado, y usted muy bien lo ha dicho, acá en 5 minutos es difícil que nos haga una exposición de cómo se ha trabajado, pero pienso que usted lo ha hecho con todas
las personas que lo han acompañado en este proceso, la doctora Rubiela, el doctor Carlos, lo mismo las gestoras de bienestar, todo el equipo, en que haya una eficiencia y eficacia importante en ese %. Y a la conclusión que el doctor Manuel Fernando pues llegaba, es importante y urgente hacer la política pública de sustancias psicoactivas. Es el tema que ha sido vulnerable acá, lo trataban también en el Congreso, de lo que está afectando la droga a los jóvenes, no solamente de bajos recursos, sino también está llegando a los sectores altos, y el manejo integral de la población venezolana. Importante que también se traten a ellos como personas que han llegado, que realmente por cosas económicas, el mal manejo de pronto en su país, han llegado, como también en algún momento también los colombianos fueron allá y se les dio pues la oportunidad. Entonces me parece importante que se logre gestionar, y yo sé que usted lo hace muy bien, presentar esta política pública de sustancias psicoactivas. Entonces mi tiempo es también acá reducido, porque tengo otro en mi bancada que va a intervenir, pero no sin antes dejarle esa inquietud, doctor Manuel Fernando, de esa política pública, y de que se siga continuando con todo el proceso que tiene en el Plan Local de Salud. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Álvaro Andrés Moscoso del partido Alianza Verde. Muchísimas gracias, señor presidente. Con las muy buenas noches para todos. Quisiera agradecer por la exposición tan completa que hemos recibido en la tarde de hoy. Creo que no hay mucho que decir, las cifras hablan por sí solas y las cifras no son discutibles. Sin embargo, señor presidente, quisiera solicitar un llamado a lista. Señora secretaria, hacemos el llamado a lista y verificación del quórum. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Antonov Velosa Susana. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Presente. Díaz Caballero Javier Enrique. Durán Rubio Janet. Presente. García Correa Henry. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Presente. Quórum deliberatorio y decisorio con 9 concejales presentes. Tiene el uso de la palabra concejal Álvaro Moscoso. Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que quisiera dejar como una constancia en el acta de que son las 6:49. Aquí en el Consejo hemos tenido sesiones hasta las 10, 10:30 de la noche, y pues últimamente cada día nos vamos como más temprano. Ahorita, hace un minuto me levanté a ir al baño y me di cuenta que no podía ir al baño porque si me levantaba rompía el quórum. Entonces digamos que esa es una situación que me gustaría dejar simplemente la constancia en el acta. Quizás no sirva para nada, pero algún día alguien lo lea y se dé cuenta de qué está pasando. Muy bien, concejal Moscoso. Entonces, doctora Rubiela, el doctor Fabián, que fueron los doctores que nos acompañaron, agradeciéndoles su amplia exposición. Concejal Pedro Acero, del partido Cambio Radical. Presidente, buenas tardes. Y los doctores que nos acompañan, la señora Rubiela. Es que quería hacer unas pequeñas preguntas, porque gracias a Dios ya hemos pues abarcado algunas preguntas que tenía. La primera es, el doctor habló en que se requiere como la separación o como la independencia de la Secretaría. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar? ¿Cómo sería el primer paso que se debe dar? ¿Se debe comenzar a trabajar una política pública? ¿Cómo es que se debe hacer para lograr esa Secretaría? Eso sería lo primero. La señora Rubiela comentaba de las campañas de salud que se están haciendo, de educación sexual, de la prevención de cáncer de cuello uterino, de la atención prenatal, la de nutrición, el consumo de sustancias psicoactivas. De verdad que en eso sí le recomendaría a señora Rubiela que siguiéramos trabajando fuerte en eso, porque pues yo sé que se cumplen algunas pues tareas que están en el plan de plan de desarrollo, pero en eso es la constancia, porque muchas veces pues dice, bueno, se han hecho tantas campañas,
pero en eso sí yo creo que ir apuntando a fortalecer y aumentar esas campañas, porque es la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, con los jóvenes, con los embarazos en adolescentes, aumentar las campañas en los colegios, porque yo sé que de pronto las metas son cortas para la problemática que hay. Solamente es una sugerencia, pues de pronto de cómo podemos darle cobertura a esas campañas, de aumentarlas. Y lo otro sí que me queda la duda, o la duda no, sino la pregunta del doctor, cómo uno pudiera, pues que no quede solamente en una inquietud, sino comenzar a trabajar pues para esa independización de la Secretaría, como el doctor dice. Y lo último es, no sé si a ustedes les compete la vigilancia de la entrega de los medicamentos de las diferentes IPS y EPS, porque escucha uno de diferentes EPS que no se entregan los medicamentos a tiempo, no tienen los medicamentos, no sé si les compete a ustedes directamente o no. Eso era, presidente, gracias. Bueno, respecto a la decisión o no que tome la administración municipal respecto a su reestructuración para poder definir en competencias la estructura que requiere el municipio, tendría que ser ya, yo lo creería en este momento, una decisión de un programa de gobierno o de un plan de desarrollo. Igualmente, ahorita tocaría esperar que pasara lo de los concursos que vienen, que se están desarrollando, e igual empezar a hacer un diagnóstico específico de la necesidad de acuerdo a la competencia. ¿Por qué nosotros lo decimos desde este punto de vista? Y es porque no es para generar burocracia, sino para mantener la independencia que ustedes mismos nos dieron a través de la creación del acuerdo que estableció el Fondo Local de Salud y definió una parte administrativa del sector salud. Entonces, dentro de ese desarrollo podemos empezar a trabajar en lo que tiene que ver con un diagnóstico de una posible facultad que se le da a una administración para que reestructure y haga la decisión en cuanto a las competencias en el sector social, respecto a la estructura que se debería mantener y mirar la viabilidad económica que eso representaría en un momento determinado, porque sería crear un cargo adicional. Mejor dicho, eso tiene una connotación tanto económica como administrativa que hay que determinar la factibilidad en este momento o fortalecer dentro de unos criterios la Secretaría de Integración Social dentro de los contextos generales, manteniéndola también como una dirección o como algo que le dé un poquito de carácter de autonomía e independencia a la ejecución misma de la que tiene. Eso en cuanto a la parte de la administración. El otro punto que usted preguntaba, que tiene que ver con respecto a la competencia que tiene la administración o los entes territoriales respecto a el control que se puede ejercer a las diferentes EPS, tanto del régimen subsidiado como contributivo, va de acuerdo también a quién es el pagador. Aquí hay algo fundamental y es que seguimos insistiendo que no sabemos cómo quejarnos. Si yo compré un celular y el celular me salió dañado, yo no voy directamente a la Superintendencia de Comunicaciones a decirles que me salió el teléfono dañado. Yo lo primero que voy es a donde lo compré. Entonces, la mayoría de las personas en el régimen contributivo, porque uno se debe quejar ante el pagador. Nosotros respondemos a través del proceso de auditoría en el régimen subsidiado con el control del suministro de medicamentos y la EPS tiene que tener un dispensario en el municipio. Pero respecto al contributivo, como es una relación comercial privada entre una persona y una EPS de carácter privado, es la Superintendencia Nacional de Salud quien debe controlarlo. Esto no implica ejercer las acciones de vigilancia e inspección que tenemos nosotros las administraciones públicas, los entes territoriales. Pero ¿hasta dónde llegamos nosotros? Hasta donde el público o lo público nos lo permita. ¿Qué significa? Que nosotros quejas de eso no tenemos por escrito. Entonces, para nosotros hay una situación y es, si no
llega si la gente no se empieza a quejar tanto de la prestación de servicios, suministro de medicamentos. Es más, nosotros mismos como afiliados tenemos un derecho que nos asiste. Primero, que mi EPS me asista en atención, mi IPS primaria cerca al sitio de trabajo o al sitio donde vivo. Y muchos de nosotros, nuestra IPS o queda en Chía, o queda en Zipaquirá, o peor aún, queda en Bogotá. ¿Sí? Y nunca le he dicho a mi EPS, llámese Nueva EPS, Famisanar, Sanitas, Sura, hombre, atiéndame aquí. Y presionamos para que sea a través del hospital que ellos empiecen a ejercer. Y a su vez empiecen a entregar medicamentos. La mayoría de las personas tienen que ir por el medicamento, un acetaminofén, hasta Chía. Sale más barato comprarlo acá. Peor aún los que tienen que ir hasta Zipa, que tienen que coger hasta 2, 3 buses. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros estamos en un proceso de educar a la población, de aprender a quejarse y a exigir sus derechos, pero también a cumplir sus deberes. Uno de los deberes es informar, e informarle a mi EPS donde vivo y exigirle que me entregue mi prestación de servicios, mis medicamentos, y que me tenga una oficina cerca al sitio donde vivo, no donde trabajo, donde vivo, porque mucha otra gente trabaja en Bogotá y lo tienen en base de datos en Bogotá, viviendo en el municipio de Tabio. Entonces, eso sí es importante, pero efectivamente, en la medida en que nos empiecen a llegar, nos da herramientas para nosotros podernos sentar con la CPS y empezar a gestionar ese tipo de situaciones. Hemos logrado con Convida cosas interesantes, es más, con la nueva EPS también, y con Cruz Blanca, que ya nos pudimos reunir para decirle, bueno, con Famisanar ha sido un poquito complicado, pero igual, nos hemos reunido. Y la tercera pregunta tenía que ver con lo de las campañas. Listo. ¿Listo? Muy amable doctor, estoy agradeciéndole su participación a los funcionarios de la administración. Entonces, si nos desean acompañar en el resto de sesión, muy bien. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Consideración y aprobación del acta número 056 de agosto 21 de 2018. Donde participó el técnico de saneamiento, Sí, el señor. señor Correa. Se somete a consideración acta 056 de agosto 21, honorables concejales. Sigue en consideración el acta 056. Aprueban el acta 056, honorables concejales. Se aprueba con 9 votos de los 9 concejales presentes. Continuamos con el orden del día. Proposiciones y asuntos varios, no se tiene ninguna proposición radicada. En asuntos varios, entonces mañana, inicialmente y hasta este momento está confirmada la ida al municipio de Nemocón, tal como manifestamos y nos comprometimos, y la hora de salida es más o menos de 6 a 6 y media, por eso se tiene contemplado que la sesión de mañana la vamos a iniciar a las 4 y media, ya hablamos con la secretaria de Hacienda y pues no hay inconveniente. Entonces mañana 4 y media para pues aprovechar el tiempo y sobre todo que es una sesión muy importante, que es el tema presupuestal y el tema económico, y de ahí parte todo, la parte funcional, la parte de inversión y todas las dudas que tenemos sobre que no hay plata, que no hay dinero, y enterarnos en qué va lo del empréstito y todas estas cositas que tienen con el tema financiero. Continuamos con el orden del día en tema de varios. Concejal Juan Carlos Castañeda del Partido Liberal Colombiano. Gracias, presidente. No, yo creo que era para tocar el tema, pues que ya se ha tocado varias veces, pero lo que pasa es que sí da vergüenza como corporación que a nosotros nos eligen para hacer un control político y lo que pasa es que varios de los concejales vienen, contestan la lista y se van, o duran 10 minutos o media hora y salen y se van. A mí me parece una falta de respeto con las personas y con las personas que nos han elegido para representarlos, ¿sí? Porque si no les interesa, pues entonces ¿a qué están? ¿En qué están? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué representantes tiene la gente, la comunidad, qué representantes tiene en nosotros? ¿Sí? Presidente, entonces sí quería dejar eso en esto, porque es que como hay personas que muy esporádicamente se tienen que ausentar, hay unas personas que es todos los días, todos los santos días, ¿sí? Y eso sí es una vergüenza
como corporación, que nosotros estemos admitiendo esto, y yo creo en lo que hablábamos del tema del reglamento interno, yo creo que va a tocar a apretar tornillos en ese sentido, porque no podemos seguir permitiendo que vengan realmente a burlarse de una comunidad y a burlarse de las personas que están invitadas o citadas a un control político dentro del municipio. Era eso, presidente. Muchas gracias. Continuamos en varios. Concejal Susana Antonov, Partido Cambio Radical. Al respecto de lo que dice el concejal Juan Carlos, en pasados reglamentos internos, que ya llevamos como 3, estaba que asistíamos el 70%, deberíamos quedarnos el 70%. Y luego ya dijimos, nosotros por ética, por responsabilidad, por transparencia, dijimos con solo contestar presente. Cada uno mirará, de pronto hay casos urgentes como de pronto en ese momento me enfermé, tengo un dolor de cabeza que no aguanto, bueno, presidente, me retiro, pero bueno, he estado acá, bueno, por circunstancias de fuerza mayor tal vez. Y quería dejar pues eso, porque hoy fue un tema importante, la mesa directiva quiso traer pues el tema de salud tan vital que hay veces lo abordan a uno, lo que dice la concejal Janet, me abordan, pero no sé, de pronto nunca voy a donde la doctora Rubiela o donde el doctor Carlos, que es el epidemiólogo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué brotes hay? ¿Qué sucede con la parte de sarampión? ¿Ha llegado? O sea, no, hay veces las mismas personas, las gestoras de bienestar son las que informan eso, pero hay veces uno no se entera. Entonces, por ese lado. Y lo otro, pues quería decirles que ya la Comisión de Gobierno, que tuvimos el primer debate, ya pasa a plenaria el proyecto de política pública de participación ciudadana para esta semana que viene. Gracias, presidente. Concejal Juan Manuel Sánchez del Partido Conservador Colombiano. Gracias, presidente. Yo creo que el tema que aborda el concejal Juan Carlos es un tema muy importante, pero también digamos que es un tema que, como lo decía la concejal Susi, en algún momento antes estaba dentro del reglamento, un porcentaje de permanencia, sobre todo para el pago de honorarios, ¿sí? Que finalmente digamos que era como el tema, pero tal vez un asesor que el 2014 tal vez, o 2012, digamos que nos sugirió que debíamos quitarlo porque la norma dice que es la asistencia comprobada, pero digamos que también yo creo que en ese afán de cumplirle a la gente, pues está lo que estamos haciendo, que es la divulgación de cada una de las sesiones. Y aunque uno no lo vea, la gente, uno no se dé cuenta mucho, la gente sí revisa eso, y no solo revisan quiénes están ahí sentados, sino qué están haciendo cada uno, porque pues también no se trata de solo venir hasta los aquí sentados, sino también de ejercer verdaderamente el trabajo, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que usted dice, y es bueno que quede acá, y ojalá lo tratemos en algún momento con todos. Sí, pero también es bien importante lo que está haciendo la Cámara, porque esa Cámara permite que diga, bueno, mire, aquí aquel concejal se va temprano o aquel concejal se queda todo el tiempo, pero pues también se había podido ir temprano, ¿no? Y no habría pasado, no se habría visto la diferencia. Entonces eso es digamos que un tema que siempre ha existido y que en un año nos lo cobrarán o nos lo aplaudirán, ¿cierto? Entonces eso es una de las cosas. Muy bien, concejal. Y otra cosa, presidente, es que lamentablemente mañana tengo un compromiso personal y no puedo asistir a Nemocon, no puedo ir a Nemocon a la salida no puedo ir a Nemocon, entonces me excuso desde hoy. Concejal Álvaro Andrés Moscoso. Muchas gracias, señor presidente. No, solamente quería preguntar si tenemos un estimado de a qué horas vamos a regresar mañana Se tiene más o menos previsto que estemos entre 9 y 9:30 aquí en el municipio nuevamente. Bueno, era eso, señor presidente. Muy bien. Siendo las 7:01 y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión del día de hoy, quedando programada la próxima para mañana 23 a las 4:30 con la participación, 4:30,
con la participación de la doctora Laura, secretaria de Hacienda. Muchas gracias, feliz noche.